En el video anterior les había comentado que vamos a calcular la tasa interna de retorno utilizando la técnica de interpolación. Claro, para llegar a este resultado aproximado, lo bueno es que contamos con Excel para poder obtener el valor exacto, pero imaginemos que no contamos con el programa, sino que tenemos que utilizar alguna técnica matemática para poder llegar a este valor. Lo bueno es que como ya tenemos el resultado en Excel, podemos ver qué tan preciso es el resultado o si nos acercamos con esta técnica a lo esperado. Entonces, para poder llegar a este valor, tenemos que aplicar esta técnica que lo que busca es plantear tasas de descuento, es decir, hay que tomar dos valores del costo de capital que vamos a aplicar en la fórmula de valor presente hasta obtener dos valores entre los cuales se encuentra el monto de la inversión inicial. De esta forma, vamos a poder determinar un rango para poder determinar esta tasa interna de retorno. Entonces, lo recomendable es lo siguiente. Primero, claro, hay que calcular valores presentes tanteando las tasas, pero tiene que ser, porque esto puede ser como una guía que les pueda ayudar, más allá de estar inventando valores arbitrarios o aleatorios, siempre comienzan a partir del costo de capital dado, que en este caso es 17%. Y la idea es buscar este par de tasas cuya diferencia entre las mismas sea del un 1%. Así aseguramos un error máximo estimado y que, digamos, la variación de esta tasa que vamos a determinar no sea tan distante a la tasa real que calculamos en Excel. Entonces, las tasas, este pareo, debe ser de 1 a 1. Es decir, si vamos a partir del costo de capital de 17%, entonces lo lógico es pensar tenemos que empezar a subir o a bajar la tasa a partir de allí. Fíjense que en este caso yo calculo el valor presente de los flujos de caja futuros del proyecto con la tasa de 18%, que sería el valor superior, y la tasa siguiente, que sería 19%, porque sería el valor inferior. Me aseguro entonces que la diferencia entre las tasas sea nada más de 1% y además aquí ya me aseguro que la inversión inicial de 43,000 se encuentra entre estos dos valores, como lo pueden observar. También tomen en cuenta la relación que hay entre el valor presente y el costo de capital. A medida que va aumentando, entonces el valor presente va disminuyendo. Entonces, con base en esa información, pueden ir tanteando las tasas para poder calcular los valores. Claro, ¿por qué no voy más abajo? ¿Por qué yo no me parto con 17, voy bajando a 16 o 15? Porque a medida que yo vaya bajando, el valor va a subir y puede distanciarse mucho de la inversión inicial. Esto va a depender mucho del ejercicio. Yo recomiendo bastante que tengan esto claro porque con base en estos resultados vamos a aplicar una serie de fórmulas. Fíjense, hay que determinar el factor de corrección. Vamos a asegurar que se encuentre con un margen de error de 1% gracias a esta multiplicación que vamos a hacer. ¿Qué buscamos con el factor de corrección? Bueno, vamos a tomar en este caso el valor presente número 1, que sería en este caso el valor presente más elevado que nos dio, le vamos a restar la inversión inicial y ese resultado lo vamos a dividir entre la variación de los valores presentes obtenidos. Este factor lo vamos a corregir multiplicándolo por la variación del costo de capital, que ya sabemos que es un 1%. Tomando esto en cuenta, vamos a poder tener un resultado de 0,0080. ¿Cuál es la idea de esto? Vamos a tomar este factor de corrección para ajustar la tasa y nuestra tasa interna de retorno estimada, en este caso, sería el costo de capital 1 escogido más ese factor de corrección multiplicado por 100. Es aproximada y por eso se pone el asterisco arriba. Y se van a dar cuenta que si tomamos esta WACC original de 18% y le sumamos el factor de corrección, nos da 18,80. Claro,
Si lo comparamos con el resultado de Excel, quizás haya una diferencia por la cantidad de decimales, pero como pueden observar es bastante preciso. Entonces aplicamos bien la técnica y podemos concluir efectivamente que la tasa interna de retorno, a ser mayor que el costo de capital, implica que el proyecto es viable porque el rendimiento del proyecto es superior al costo del financiamiento. Ahora, ya para cerrar la idea de la tasa interna de retorno, vamos a ver los pros y los contras que tiene. Lo bueno es que tiene una relación muy estrecha con el valor presente neto, y ya lo vamos a ver más adelante. Y lo ideal, lo usual es que suelen llevar a decisiones idénticas. Si el valor presente neto, por ejemplo, es positivo, entonces implica que la tasa interna de retorno es mayor al costo de capital. Además de que es fácil de entender y de comunicar porque estamos hablando de un rendimiento, y eso es algo que les interesa mucho a los inversionistas, saber cuál es el rendimiento que ofrece todo este proyecto en el horizonte de proyección. Ahora, el tema de la tasa interna de retorno, y para reforzar la idea de que el valor presente neto es la técnica más utilizada, es que el tema es que esta TIR puede dar varias respuestas o no servir para flujos de efectivo no convencionales. Se tiene que basar en la premisa o en la idea de que los flujos de caja siempre son positivos o siempre están en aumento. Cuando hablamos de incertidumbre nos referimos a aquellos escenarios en donde puede haber un flujo de caja libre positivo en un periodo, luego puede ser negativo y así sucesivamente. Dependiendo de la cantidad de variaciones de los signos, se pueden generar múltiples tasas internas de retorno o puede distorsionar la calidad de la decisión. Además de que podría llevar a decisiones incorrectas al comparar inversiones mutuamente excluyentes. Recuerden que algo mutuamente excluyente implica que escoger un proyecto automáticamente invalida al otro, y el tema va en que si estamos comparando proyectos que tienen plazos diferentes y tienen una estructura de flujo de caja libre diferente, entonces la tasa interna de retorno puede generar contradicciones o distorsiones en la decisión. Es por ello que se puede concluir que la tasa interna de retorno es una medida de rentabilidad que es útil, provee información a los inversionistas, pero es muy susceptible a errores. Entonces, con esto refuerzo la idea de que los flujos de caja libre tienen que calcularse de la manera más apropiada posible, más precisa y siguiendo la estructura para evitarnos problemas con la tasa interna de retorno. La relación que tienen es importante plasmarlo aquí. Ya lo hemos conversado y es algo muy intuitivo. Sin embargo, que quede aquí escrito. Hay tres escenarios usualmente. El primero, que es el mejor de todos, lo que se espera siempre, un excedente. Si el BPN es positivo, entonces se espera que la tasa interna de retorno sea mayor al costo de capital y que el proyecto sea rentable. Ahora, hay un escenario base que no es malo, tampoco es bueno, cuando el BPN es igual a cero. Básicamente se recupera la inversión inicial, entonces se debería esperar que la tasa interna de retorno sea igual al costo de capital. Es decir, lo que reciban los inversionistas por financiar el proyecto es justamente lo que están exigiendo. Entonces, claro, no hay excedente ni déficit y el retorno del proyecto es el retorno exigido. Lo ideal es que esta tasa interna de retorno genere un diferencial y sea mejor poner el dinero en el proyecto que en otro proyecto de riesgo similar o en instrumentos financieros o en otros elementos. Ahora, ¿cuál es la situación tensa aquí? ¿Qué puede ocurrir? Y por eso es que estas técnicas son buenas, porque puedes tomar una decisión en la actualidad y si resulta que sencillamente no se recupera la inversión o no se le puede pagar a los inversionistas, sino que más bien se genera un déficit o destrucción de valor, simplemente lo descartamos. Y bueno, esta es la condición, que el valor presente neto sea menor a cero o negativo, entonces claramente el rendimiento de la inversión va a ser menor a lo exigido. Y claramente lo que se busca es sacar el dinero y buscar que los inversionistas coloquen su capital en otro proyecto. Y claro, generar lo que sería una búsqueda de otra rentabilidad en el mercado o lo que sería otra oportunidad de inversión, porque la que tenemos actualmente no es rentable. Ahora, un inciso importante. ¿Qué pasa con el periodo de recuperación? Que a su misma condición permite que se puedan generar escenarios que sean contradictorios, ya que el periodo de recuperación depende de lo que te pidan los inversionistas, lo que sería el periodo máximo aceptable. Puede pasar que en un proyecto se genere
valor presente neto positivo, pero que el periodo de recuperación te diga que no es aceptable porque no se recupera en el periodo establecido que dijeron los inversionistas. Entonces, mucho cuidado con estos escenarios y hay que basarse más en estas condiciones que tenemos aquí y en lo que sería la relación entre el BPN y la tasa interna de retorno. Por último, creo que es bueno hablar de qué decisiones se pueden tomar o qué se puede hacer cuando estamos en una situación desfavorable. Y aquí les doy una previa de lo que es el análisis de sensibilidad. Es muy importante ver lo que son los key drivers o los elementos que impactan en la generación de valor. Y para ello tenemos que entender cómo se compone el valor presente neto, porque en función a ello podemos adaptar o jugar inclusive, diría yo, con las variables del modelo financiero para saber qué está generando valor o qué puede permitir que se destruya valor. ¿Qué sucede cuando el BPN es negativo? Se puede descartar el proyecto, pero a la vez se puede reformular. Lo ideal de esto con el presupuesto es hacerle seguimiento y, claro, ver qué se puede hacer, qué futuras mejoras se pueden tomar para ver si se puede llegar al escenario esperado. Si esta situación está ocurriendo, pueden ser por muchas cosas. Lo primero, y claro, va a estar en función de el tiempo, los recursos, las negociaciones, qué puede hacer el gerente financiero en estas situaciones. Se puede reducir el monto de la inversión inicial y se puede adaptar a un presupuesto que sea más realista, porque a veces pasa que se piensa en proyectos que son bien cuantiosos y resulta que lo que está tumbando el BPN es que, claro, el CAPEX es demasiado alto. Si se reduce la inversión, claro, se puede pensar quizás en equipos, en software que sea de menor calidad o que no pueda generar los resultados que uno realmente quiere, pero que ciertamente no se puede cubrir, no se puede presupuestar. Entonces hay que bajar la inversión inicial y eso quizás impacte positivamente en los resultados. En caso de que esto no sea posible, porque digamos, es la única oportunidad de inversión que tiene la empresa y es lo único que ofrece el mercado en el momento, entonces hay que revisar las premisas de proyección, hay que sincerarlas, hay que suavizarlas, hay que pensar, a ver, ¿realmente estoy utilizando una tasa de crecimiento de ingresos adecuada? ¿Los costos están siendo correspondientes con la generación de ingresos? ¿Será que la estructura de costos y gastos, bueno, y lo digo aquí abajo, es muy elevada? ¿Qué se puede hacer con eso? Porque acuérdense que son premisas que están establecidas por la gerencia y se espera que ocurra, pero uno nunca sabe si realmente hay una baja, por ejemplo, en la demanda, si realmente la política de precios o el pricing que se hizo no es el adecuado. Entonces, claro, hay que revisar el flujo de caja libre y ver realmente si de alguna manera se pueden hacer mejoras en este apartado. Claro, y eso se combina con estos dos puntos. Claro, me adelanto un poco, porque sí, hay que evaluar la política de precios o ver qué está pasando con las cantidades estimadas, evaluar nuestro mercado, ver cómo funcionaría nuestra oferta y nuestra demanda para ver realmente si esto puede mejorarse, porque realmente algo que impacta en el flujo de caja sin duda es los ingresos, que es el primer, digamos, es el primer elemento que se toma en cuenta para el flujo de caja libre y si los ingresos nuevamente no están bien estimados, todo lo que viene después puede caer, porque recuerden que hay varias estimaciones que dependen de los ingresos futuros. Y bueno, algo más que estaba comentando aquí, evaluar si es posible entonces negociar, reducir la estructura de costos y gastos, ya sea con proveedores, distribuidores, etcétera. Ahora, uno de los elementos que no puede faltar, porque hay una relación, sin duda, es el tema de la estructura de financiamiento, que esto no es tan fácil de negociar, porque aquí estamos hablando estamos hablando de temas operativos, temas internos, en cambio aquí ya estamos hablando de negociaciones con eh, tenedores de bonos, banca, que tienen sus condiciones bien establecidas, con contratos. Entonces, claro, negociar la estructura de financiamiento, porque esto impacta en el valor presente neto. Claro, sí, el costo de capital es muy alto, hace que el valor presente de los flujos de caja sea menor. Y eso, claro, ¿qué sucede? También permite ver lo que es el riesgo del proyecto. Porque si es posible negociar con acreedores y accionistas, se puede reducir el costo de capital. Y eso implica que el valor presente de los flujos futuros aumente por la relación inversa que se tiene. Entonces, tomen nota porque
estas son situaciones que se pueden presentar, que son bastante realistas para ver si es posible entonces adaptarse y buscar la forma de maximizar el valor, que ese es el objetivo del gerente financiero. Ya con esto concluimos lo que es la tasa interna de retorno y continuaremos con la última técnica de proyectos de inversión en el siguiente video.